Bueno, vamos a comenzar con un tema de política internacional, pero que incumbe en realidad a toda América Latina, a la región, y vuelve a ser un punto de inflexión en cómo se tratan las relaciones internacionales y la incumbencia, la injerencia de los países poderosos sobre los países de la periferia, podemos decir. Estamos hablando de Venezuela, que está cada vez más amenazada por el poderío de Donald Trump. En este caso, en el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos advirtió y dijo que el gobierno de Estados Unidos empezará a realizar pronto ataques por tierra en Venezuela contra narcotraficantes, dijo, y que estas acciones además podrían extenderse a otros países como Colombia. Mientras tanto, obviamente desde Venezuela se advirtió ante la Corte Penal Internacional que la estabilidad regional en el Caribe está en riesgo y que el presidente colombiano también, Gustavo Petro, repudió los dichos de Donald Trump, reafirmando que los combates al narcotráfico no se dan con el uso de misiles ni por agua, ni por tierra, ni en el mar Caribe, ni en las tierras caribeñas de nuestra América Latina. De esta forma, hasta el Papa León XIV salió a pronunciarse en el día de ayer. Le preguntaron y respondió cuando estaba en el avión papal volviendo de un viaje desde Beirut. Fue consultado al respecto de esta situación y dijo que cree que Estados Unidos necesita encontrar otra manera de manejar la situación en Venezuela. Se mostró en contra de cualquier incursión militar y planteó que conviene buscar el diálogo o aplicar presión económica. Dudoso igualmente la definición del Papa, no el primero, pero sí el Papa, sí, es el primer Papa estadounidense, o estoy diciendo cualquier cosa, es estadounidense. Sí, ¿no? Sé si es el primero, ahora me confundo un poco el dato, que es estadounidense, lo es León XIV, entonces lo vamos a escuchar, que esto decía en el día de ayer. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. El concepto de frecuencia a veces hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar. Bueno, lo escuchamos ahí al Papa León XIV, obviamente una voz importante que se pronuncia al respecto de esto, que no arrancó obviamente con esta declaración del día de ayer de Donald Trump, que ahora vamos a repasar, sino que viene sucediendo desde hace más de 2 meses, ¿no? Que los Estados Unidos vienen realizando operaciones militares que apuntan directamente hacia Venezuela y también hacia Colombia, con amenaza a varios países de la región del Caribe, y con estos bombardeos arbitrarios que realiza sobre lanchas que parten desde las costas y que las bombardeas bajo la denuncia de que van allí narcotraficantes, ¿no? Algo que no pueden comprobar porque las bombardean y ni antes ni después pueden dar cuenta de quiénes son esas personas que han sido bombardeadas. Además, esta amenaza por tierra que apunta no solamente a supuestamente ir a Venezuela a buscar grupos narcos, sino que directamente apuntan hacia el presidente Nicolás Maduro, quien en los Estados Unidos está declarado líder del cártel de los soles, el líder de una mega organización de narcotráfico de la cual no hay pruebas de su existencia. Esto lo hemos repasado en varias entrevistas que hemos hecho tanto acá como en Marcha de Gigantes. No hay prueba de la existencia de ese entramado de corrupción y de narcotráfico que llegaría hasta el presidente Nicolás Maduro, pero que desde Estados Unidos lo denuncian y dicen que es entonces el presidente venezolano el líder de esa organización terrorista. En este sentido, apuntan los cañones directamente hacia Nicolás
Nicolás Maduro, que estuvo y está en pleno, digamos, puesto de combate, de lucha, de organización del pueblo venezolano en contra de esta posibilidad de ataque terrestre de los Estados Unidos. De hecho, en el día de ayer, y lo vamos a escuchar directamente a Maduro, ¿no? Vamos a ir con Trump. Trump dijo eso, ni más ni menos, de que planean una incursión terrestre. No, nada mucho no muy más nuevo de lo que también nos tiene conocido en la administración anterior. Con este dato nuevo, digamos, del día de ayer en particular, sí, que es: vamos a avanzar por tierra. De esta forma respondía el pueblo venezolano y respondía Nicolás Maduro en el día de ayer, en el que se organizó la jura del nuevo buró político de la Revolución Bolivariana y la jura de decenas de miles de integrantes de los comandos unificados de comunidades de base integral. Recordemos que una de las respuestas del gobierno venezolano ante las amenazas de incursión militar estadounidense fue la organización de milicias populares y un llamamiento en las distintas plazas de Venezuela al pueblo para que se enrole y participe de estas milicias populares con una perspectiva obviamente defensiva. En este sentido vamos a escuchar lo que decía en el día de ayer Nicolás Maduro luego de que Trump, le sumo esto también, diga que en esta llamada que hubo supuestamente con Maduro, le preguntaron, pero Maduro te dijo que se va a ir de Venezuela, y él dijo, Trump dijo, lo hará. No dijo si le dijo que sí, cómo se... Trump dijo... No lo veo a Maduro diciéndole, sí, Donald, espera que me arme la valija y te dejo todo el petróleo de Venezuela. Esto decía Maduro ante el pueblo venezolano en el día de ayer. Absoluta, que así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirlo, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma. Ni manera que nosotros y estas mujeres lideresas como equipo le fallemos a este pueblo hermoso, patriota, bolivariano y dispuestos a dar todo por esta tierra sagrada. Bueno, esa es la respuesta de Maduro. También lo hará de Donald Trump. No pareciera, ¿no?, que la respuesta de Maduro sería irse de su propia tierra, pero en una escalada de conflicto que además obviamente preocupa a la población venezolana, a toda la población de América Latina, porque una incursión directa militar de los Estados Unidos sobre territorio, en este caso terrestre, de un país latinoamericano, con un objetivo directamente político e intervencionista, hace mucho que no aparece en la historia de América Latina. Estaríamos hablando no del imperialismo, del injerencismo indirecto que conocemos, sino directamente una incursión militar es lo que está amenazando hoy en día Donald Trump. Le respondió también Gustavo Petro, decíamos, otro de los presidentes amenazados por el gobierno estadounidense, quien viene sosteniendo los lazos con Venezuela de una forma muy hermanada. De hecho, el lunes recuerden que Estados Unidos declaró cerrar el espacio aéreo venezolano para todas las aerolíneas del mundo, algo que es totalmente ilegal. No existe, digamos, tomar una medida de ese estilo. Sí, obviamente puede cerrar los aires para sus propias aerolíneas. Ante esto, Gustavo Petro dijo que Estados Unidos no tiene derecho, ¿no?, a cerrar el espacio aéreo venezolano, que lo puede hacer con sus propias líneas, pero no con las del mundo, y dijo, Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie, dijo Gustavo Petro, quien también obviamente salió a responder a Donald Trump y dijo, venga, señor Trump, a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios.
venga conmigo y le enseño cómo se destruyen un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas, ya me culminó, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia. Recordemos que esta droga que Trump denuncia que se fabrica y que se trafica desde Venezuela y desde Colombia, es consumida por el mayor país consumidor de cocaína y de otras drogas, que es ni más ni menos que los Estados Unidos. Así y por productores que obviamente muchas veces son financiados también con armamento militar norteamericano, como se ha encontrado en muchas de estas intervenciones que realiza el gobierno colombiano, del cual es muy importante que tenga esta postura, teniendo en cuenta también que para una incursión en tierra en Venezuela, el territorio colombiano es un territorio estratégico en clave militar, con lo cual obviamente la amenaza no es exclusivamente a Venezuela, sino también es al mismísimo pueblo colombiano y obviamente a su presidente Gustavo Petro, que también es un ferviente opositor a las políticas injerencistas de Donald Trump. Y además, obviamente histórico que Colombia esté comandada por un gobierno que no sea primera vez en la historia. Primera vez en la historia de Colombia, como Colombia en sí, que no es comandada por un gobierno alineado con los intereses estadounidenses. El maizal maldito, como dicen que algunos. Eso fue también lo que permitió que entre Colombia y Venezuela estén estos lazos más hermanados, como mencionabas, Delphi, porque anteriormente se bloqueaban los caminos, ¿no? Y en la anterior administración de Trump, por ejemplo, se hacían los recitales en la frontera colombiana, en el cual ahí se trataba de tener incluso una intervención cultural, ¿no? Con algunos artistas de mucho renombre, mi gente latino, alguna gente venezolana que, por ejemplo, cantaba en estos recitales hablando de la libertad de Venezuela, y casualmente algunos puntos de esta frontera en los cuales Venezuela logró destrabar el ingreso y detener, obviamente, el ingreso de terroristas que trataban de entrar en territorio bolivariano, en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, desde Colombia. Algo que, obviamente, desde que está Gustavo Petro en Colombia, hay un nivel de coordinación entre ambos gobiernos. Y acá, para culminar con esta noticia, que obviamente estará en seguimiento y lo vamos a estar abordando en un rato también en particular, un asterisco, la verdad que acá no hay medias tintas, no me importa si te gusta, si no te gusta Maduro, si estás o no estás, porque hay muchos que dicen, no está bien lo que hace Trump, pero no está bien la decisión del gobierno de Venezuela, de Estados Unidos, de querer incursionar sobre otro país militar o con misiles o en marítimo, digamos. Eso es una injerencia sobre la soberanía. Después, la valoración que vos tengas sobre un gobierno de un país va aparte. Y la valoración que tenga ese pueblo sobre el gobierno de ese país también es algo legítimo. No sé si me explico, ¿no? Porque digo, en estos días se escuchan muchas voces, muchos periodistas, más que nada acá en Argentina, ¿viste? Donde la política internacional aparece cuando está el Departamento de Estado de Estados Unidos quiere que aparezca. Y es como, no, qué mal lo que dice Trump, cómo va a querer hacer esto, pero también Maduro, ¿viste? Como que se las mandó. No, acá no hay medias tintas a la hora de denunciar que hay un país, en este caso los Estados Unidos, que quieren intervenir y quiere directamente incursionar y amenazar y, en este caso, asesinar a personas en territorio extranjero. Ahí veíamos unos gusanos en pantalla. Lombrices eran. Pero gusanos, eran lombrices, pero gusanos estaba bien dicho. Gracias, Delphi, porque en un momento no estaba entendiendo el chiste. Y digo, son lombrices californianas, esas no son gusanos. Loco, con la velocidad que Ponele, igual, loco, a mí si no me muestran las actas, que bombarden todo. Es que es esa la postura, boludo. Es la tenenbaumnización del periodismo una argentino. Manga de cagones. Está mal bombardear otro país. Pero las actas no las mostraron. Pero por favor, chicos. Esos también son. Ahí está. Esos sí son gusanos. Son gusanos. Ay, Dios. Qué feos que son. Mirá que son feos los gusanos. ¿Cómo no van a ser tan infelices? Bueno, pero. Nada, eso. Quería decir eso. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca, obviamente, este tema. Porque ponen alerta, como decimos, no solamente a Venezuela y a Colombia. Ponen alerta a toda América Latina y el Caribe y a cualquier pueblo que siga creyendo que la soberanía nacional
y las fronteras y las propias decisiones de un pueblo sobre sus propias tierras y sobre sus propios gobernantes siguen teniendo algo de vigencia en este mundo. Y que este continente siga siendo un continente de paz, como por lo menos viene, más allá de que obviamente haya enfrentamientos, de que Colombia incluso viene de terminar o por lo menos surcir gran parte de las diferencias en una especie de guerra civil de muchísimo tiempo. Bueno, concretamente, esta es la línea de trabajo que tiene tanto Colombia como Venezuela, como muchos países de la región, que este continente siga siendo un continente de paz, porque esto está claro que no va a ser exclusivamente la realidad de Venezuela o de Colombia exclusivamente si Estados Unidos quiere intervenir, y por eso hay que rechazar cualquier tipo de intervención, sobre todo tutelada por parte del gerente del norte. Peace and Onion, dijo, no sé si lo escucharon a Maduro, diciendo Peace and Union, aunque the Queen in the Union. No, me encantó porque no le entendía a mí la que nada. me gusta cuando hace así, dice, mirá cómo estoy, y tum, y tum, y tum. Pero bueno, él dijo, en Venezuela reina la paz, y lo tradujo palabra por palabra. Entonces dijo, Venezuela, Queens the Union and the Peace. Yo digo, ¿qué quiso decir? Claro, reina. Bueno, nada, Maduro, ¿no? Maduro siendo Maduro también, en el medio de todo este quilombo, también alguna que otra risa que no sacan al estilo venezolano, también hay que decirlo. Sí, con todo ese, con ese calor carisma que caribeño tiene. tan hermoso. ¿Sabes qué recordaba recién? Que no lo quería dejar pasar. La última vez que Estados Unidos, o por lo menos que recuerde, que haya bloqueado el espacio aéreo de un país completamente, fue previo a la destrucción de Libia. Fue previo a lo que era el estado más avanzado de esta región del mundo, y que hoy es un estado partido en tres, con estructuras tribales, con mucha estructura terrorista. Pasaron 12 años de esa intervención. Pero ya a nadie le importa Libia. A nadie le importa Libia. Todos siguen caracterizando que Gaddafi era un terrorista, y que esa es la dimensión de la política norteamericana, pero concretamente subsumieron a uno de los países más avanzados de África en la pobreza extrema y sobre todo en el terror de bandas criminales que obviamente negocian también con los principales capitales europeos y norteamericanos. Bueno, tema que obviamente lo vamos a seguir de cerca como todos los días, así que vamos a meternos en otras cosas también de la política local. En este caso, bueno, ahora antes de meternos en el lente de Franco, menciono brevemente, hoy habrá jura de diputados en la Cámara Nacional. Ayer hubo jura de diputados bonaerenses en la legislatura. Hubo ahí no sé si pasaron por la zona de 7, sí, entre 51 y 53 en el día de ayer. Varias organizaciones del campo nacional y popular, pero también organizaciones libertarias. Vi mucho cartel ahí, La Libertad Avanza Tolosa, La Libertad Avanza Los Hornos, representando y bancando a... de Tolosa. Bien, Mati. Bien. Local. Es que la No infiltración tiene que ser desde temprano. No te vi, pasé, no te vi. Estaba haciendo cosplay. Ah, bien. Eras ese. Viste Okay. que los chorros de Eras Antis, Spider-Man. Eras el furro que estaba ahí. ingresaron con esta gestión, se preparaban de Sí. hace unos años. Mati se está preparando, pero para 2027. Infiltrarse, decís. Bueno, hubo jura, hubo designación también de autoridades. Lo podemos tratar en profundidad mañana para comprender bien cómo quedó configurada entonces la legislatura bonaerense, con una supuesta sesión que será en el día de hoy para tratar el endeudamiento. Acá mi perspectiva no creo que suceda. Veremos si se patea para la semana que viene. Si sucede, tendremos obviamente las novedades en el día de mañana. Mientras tanto, cambios en el gobierno nacional, algunas fichitas que cambian de lugar, lo vamos a ver detrás del lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, nos vamos a meter con los servicios de inteligencia, gente. Sí. No, Franco, no te metas ahí.
en realidad vamos a hablar de ellos. No, amigo, tenés repinchado el celular. Estamos repinchados ya a esta altura. No pasa absolutamente nada. Igual no tendrías que preocuparte tanto. ¿Sabes por qué? Porque mira, el señor Sergio Neifer va a dejar de ser el titular de la CIDE. Recuerdan que la Secretaría de Inteligencia del Estado cambió su nombre bajo la administración de Milei, antes era la Agencia Federal de Inteligencia, cambió su nombre y volvió a la rememora de los 90, vuelve a llamarse CIDE y, como ustedes ya saben, con un control muy importante de Santiago Caputo en este área de gobierno. Esta cara tan simpática tenía él hasta ahora director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, va a ser reemplazado por Cristian Aguadra, es así su apellido. Es contador, Aguadra no ha sido... tuvo otros cargos. En su momento Macri lo postuló en 2005 para el directorio del Banco Ciudad, cuando todavía era funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un funcionario de muy bajo perfil, de hecho hay muy pocas imágenes de él. Vamos a mostrar exclusivamente una, que es la que circula en internet concretamente. Él estaba al frente de la División de Asuntos Internos. Es un tipo de extrema confianza de la familia Caputo, pero especialmente de Claudio, que es el padre de Santiago. Es contador público, como decíamos, y principalmente trabajaba en lo que eran las auditorías, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública. Había asumido en la División de Asuntos Internos en noviembre de 2024. Qué favorecedora la foto, ¿no? Es que es la única que hay, solo, lo juro. La verdad que no quiero tomarle el pelo al nuevo director de la... Encima los juegos de movimiento que le hace más como la Inteligencia del Estado, pero... Lo agarraron desprevenido. No, yo no me reiría del titular de la CIDE. Yo no me estoy riendo, pero esto lo publican todos los diarios de la Argentina. Es la nota, por ejemplo, que publica el diario La Nación. Así que... Si ni los de La Nación lo quieren mucho con la foto, nosotros no lo vamos a andar cuidando. Cristian, agárratela con Uva, con Adamón, antes claro. con nosotros, digamos. Total, el teléfono lo tiene. Claro, seguramente. De hecho, debe tener las escuchas, claramente, del periodista de La Nación, que ya ha denunciado persecución. Bien, bueno... Concretamente vamos a ver el comunicado de la Secretaría de Inteligencia del Estado de la CIDE, en la cual anuncia este movimiento. Bueno, concretamente, como verán allí, el despido, o mejor dicho, la aprobación de un informe de gestión de 2023 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización y también con la validación parlamentaria con los avances anteriores, la CIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional que va a estar liderada por Cristian Aguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria, como decíamos. Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno. Este es el anuncio. Ahora te vamos a espiar con smartphones. Claro, ahora va a ser más sencillo. Bueno, como decíamos, es un cambio en la estructura, pero que, no hablamos del decreto, pero parte del decreto es el 852, que este es el comunicado de la CIDE, pero concretamente hay un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni, en el que, concretamente firman este movimiento. Y también allí solicitan el cese de los servicios brindados por Neifer. Entre otras cosas, como decíamos, ahí estaba la justificación, esta cuestión de la agilidad. A ver, es un movimiento más. Por ahora no ha trascendido alguna situación conflictiva de por qué Sergio Neifer abandona este lugar.
Por lo pronto tampoco cambia de bando la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Estamos hablando que continúa bajo la órbita de Santiago Caputo y, como bien destacábamos, de la familia Caputo, más específicamente de su padre, poniendo un tipo de su extrema confianza. Bueno, a ver, va a haber, como ya hemos hablado, un nivel de recopilación de información estratégica a nivel internacional, cooperación con agencias aliadas, por eso también se avanzó mucho en la coordinación con Estados Unidos, con esta especie de intención que incluso me acuerdo que había planteado el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, ¿no? Este intento de construir una especie de FBI argentino, ¿no? En ese momento recuerdo que en campaña era uno de los anuncios. Bueno, parte de algo que, con la estrecha relación de Donald Trump con Javier Milei, obviamente hay una coordinación con distintas agencias para prevenir, dicen, y disuadir amenazas contra la Argentina, que, bueno, concretamente es su intervención aquí. Así que esa es la principal amenaza que tiene la Argentina. Por otro lado, destacar que la División de Asuntos Internos tiene como misión supervisar y auditar el manejo de los recursos de las agencias bajo la órbita de la CIDE. Otro de los roles que tiene era garantizar el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus funciones. Yo sé que parece joda, pero la realidad que es parte de cómo funcionarían estas direcciones que están hoy bajo la conducción de Cristian Aguarda. Pero vamos a un datito mayor, porque también en el marco de la nueva asunción a cargo de la Secretaría de Inteligencia, vamos a ir a uno de los informes del CEPA de jubilaciones. Te vamos a pedir, querido Mati Marchi, por favor, si puedes poner la imagen que especifica jubilaciones mínimas con y sin bono, valores a marzo de 2024 a diciembre de 2025. Está también allí, ahora la vamos a poner, allí está. El mes de marzo del 24, el monto sin bono de 134.000 pesos 467, el bono es de 70 y a través de la comparativa, vamos a verlo, el monto con bono es de 204.000 pesos. En diciembre del 25, el monto sin bono es de 340 y el bono que queda congelado en 70.000 pesos llega a 410.000, alrededor de un 100% de la variación. Concretamente, ahí lo que vemos es el estancamiento concreto que tienen el ingreso jubilatorio, en este caso de la mínima. Y ahora vamos a la imagen de la CIDE con los fondos concretos planteados para el presupuesto 2025. En esta se estipulan unos 26.117 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia, que es el recuadro que está marcado abajo en rojo, y allí tiene distintos ítems. Entre, por ejemplo, multas y recargos, unos 7 millones gasta la CIDE en multas y recargos en el presupuesto de 2025, lo que vemos un incremento presupuestario bien concreto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero un congelamiento del bono para los jubilados. Concretamente, dos decretos que el gobierno publicó en el día de ayer, el decreto 848, en el cual mantiene congelado el bono de 70.000 pesos para quienes cobran la mínima, y el decreto 849 que amplía en 26.000, como decía, 26.118 millones el presupuesto 2025. Si el bono, por ejemplo, se actualizaría con el mismo criterio que el haber en diciembre,
debería ser de 177. Concretamente, entonces, esto lo que reluce en este informe que ha publicado el Centro de Estudios de la Política Argentina, CEPA, que los jubilados que cobran la mínima están perdiendo 107.485 pesos por mes, que también es una miseria, pero que en este caso es fondos que sí hay plata, sí está la plata y se está poniendo en otro lado, en este caso en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que sigue bajo la órbita de Santiago Caputo. Bueno, dato importante también para tener noción, en este miércoles, ¿no? Como todos los miércoles, habrá movilización de jubilados en las puertas del Congreso de la Nación. Un dato, ¿no? Más para tener en cuenta, la jubilación es un gasto que el gobierno, el gobierno dice que es un gasto para el cual no hay dinero, para la CIDE aparentemente, según lo dice el mismo decreto, la hay, y en este caso con nueva autoridad. Vamos a seguir en otras noticias porque Male también tiene mucho más para contarnos de la comunidad. La comunidad de Male. Bueno, volvemos y con más noticias porque el 20 de noviembre mencionamos, me parece, si mal no recuerdo, la marcha de la gorra que se realizó en Córdoba con su edición número 19. Esta movilización denuncia el accionar de la policía con una marcha que acompaña los distintos reclamos de diferentes sectores que padecen violencia institucional. Uno de los casos más recientes fue el de Samuel Tovares, un joven de 34 años que volvía de trabajar del parque Siquimán y que fue asesinado a golpes por la policía. Esto fue 3 días después de la marcha de la gorra, el 23 de noviembre. Ahí vemos imágenes de lo que fue. Muchas pancartas con muchos rostros de muchos pibes que pierden, pibes y pibas, ¿no? Porque también hay chicas fallecidas. Ahí vemos a Elizabeth Robledo, Elías Moreno, son personas que se cruzan con la policía, como en el caso de Samuel, volviendo de trabajar, y bueno, a él en particular lo atacaron por ser gay. Le empezaron a decir puto de mierda y un montón de insultos más, y le empezaron a pegar, lo golpearon contra el patrullero, después él cayó y le siguieron pegando en el piso durante 15 o 20 minutos, según el testimonio de un testigo, ¿no? Y es muy preocupante porque mencionamos el caso particular de él, pero todos los días en Córdoba, lamentablemente, existe esta violencia institucional y también esta complicidad de los hospitales, ¿no? Calculo que por miedo también, ¿no? Por la represalia de los policías, porque en un primer momento se quiso decir que Samuel había fallecido en el hospital por un paro cardíaco y en realidad se supo que ya había fallecido en el mismo lugar donde lo golpearon. Eso es importante, ¿no? Porque también algunas de las primeras denuncias con respecto a este caso de Samuel hablaban simplemente de un hecho de violencia o de un asesinato aleatorio por parte de la policía, pero el testimonio de este presente en los hechos, denunciando qué es lo que le gritaban, es importante también, porque si bien hay obviamente todo un entramado que en la marcha de la gorra se ve claramente que tienen como principal objetivo a varones, jóvenes, de sectores vulnerables. Chicas que por ahí están ejerciendo la prostitución porque no tienen... Así es. Es muy claro, digamos, el objetivo, salida. No es esta lógica de, bueno, no, la policía es mala y mata a cualquiera. No, la policía estigmatiza porque son parte de una sociedad que estigmatiza, y a partir de eso, quienes tienen encima el monopolio del poder de la fuerza pública lo utilizan para, digamos, asesinar con ese determinado. Digo, porque también es una cuestión cultural y no es de clase y no es arbitrario, y en este caso también es de género, ¿no? Un modus operandi, perdón, Male, alrededor de esto, ¿no? De la justificación o de intentar construir un manto y un relato alrededor de los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad.
muchas veces lo vemos y es muy lineal, ¿no? Esto de, bueno, no, la muerte es una causa natural cuando estamos hablando de una persona que fue brutalmente golpeada, queriendo achatar otra, o incluso cuando se intenta plantearlos como delincuentes, ¿no? Esto de el famoso recurso de plantar un arma en algún vehículo o en el propio cuerpo fallecido de las víctimas. Sí, la verdad que es un modus operandi que preocupa muchísimo en Córdoba particularmente, pero también lo vemos muy, muy claro en muchas partes de nuestro país. Yo pienso acá en la ciudad de Buenos Aires con los cartoneros, con los recicladores y demás, que también hay los hostigan continuamente, no los dejan trabajar y los torturan o los meten en penales no, en comisarías, sí, toda la durante noche horas, en comisaría incomunicados. Sí, y con maltratos psicológicos, también físicos. Entonces hay un cierto abandono de parte del Estado a las personas más vulnerables, que eso también es lo que Córdoba viene pasando ya hace rato, no es de ahora, pero con estos gobiernos se profundiza, y más porque vemos que el gobierno provincial de Yarlora se mimetiza con el gobierno de Javier Milei, que se reúne con Patricia Bullrich y que está usando las Fuerzas Armadas, la policía y demás, para atacar al pueblo, ¿no? Porque básicamente es eso lo que están haciendo, están atacando al pueblo, personas que solamente estaban pasando por ahí, porque lamentablemente en el caso de Samuel, lo nombro porque es el más reciente, él se cruzó con la desgracia, lamentablemente, porque era un chico que salía de laburar y no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿quién está en la calle? No me pregunto. ¿Quién está en la calle para cuidarnos, entre comillas? Pueden ser nuestros potenciales asesinos, tanto para Samuel como para las mujeres, para los niños incluso. Hemos visto también cómo en tiroteos la policía dispara para cualquier lado y cae y mata niños. Y cómo también eso opera cuando desde el poder de turno, en este caso desde el gobierno provincial de Martín Yarlora, pero también al gobierno nacional, autoriza esa práctica. Digo, en el día de ayer, si no me equivoco, fue que el presidente, tras la jura de Alejandra Monteoliva, recibió en la Casa Rosada también a una policía de la ciudad que fue denunciada por hostigar a una persona en situación de calle. La misma Monteoliva, hay declaraciones de ella en el canal TN luego de que la niña que fue gaseada, recuerden, una movilización cerca del Congreso, justamente que eso está en una causa penal donde se descubre que justamente fue a propósito que el gendarme gasea a la nena. Bueno, ella sale poco tiempo después de que esto suceda de decir, no fue así de ninguna manera, la policía no lo hizo a propósito, saliendo a respaldar el accionar de Monteoliva, acusando también a la madre. Digo, se fue Bullrich, ¿no? Ahora, pero la doctrina Bullrich, como ellos mismos reivindican, digo, ayer Monteoliva lo decía, vamos a seguir con la doctrina Bullrich, que ahora parece que en materia de seguridad es una doctrina muy cercana del riñón, digamos, de Patricia Bullrich. Ahí vemos la imagen, Karina Milei, Javier Milei. El secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cobran esas policías? ¿Es el muñeco de cera ese o directamente lo ponen y lo sacan? ¿Al jabón? Sí. Sigue la camiseta del Pincha de fondo, no sé si la ven. Sí. Qué vergüenza. Pobre los pobres los del Pincha. Yo no soy del Lobo, pero me compadezco con ellos. Sí, la verdad que te quemen así. Bueno, ahí lo vemos. No sé quién es la otra policía, pues estuve buscando y nunca pude terminar de entender quién era la otra. La llevaron ahí, no sé, de cabotaje. Sí. Porque una sí es la que estuvo acusada la semana pasada de hacer esto. Bueno, me recuerda a Chocobar también. Bueno, cuando Patricia Bullrich lo invitó y lo reivindicó después de que haya matado a un... ¿Por la espalda? Sí, por la espalda. Esa es la doctrina Bullrich, ¿no? A fin y al cabo, ¿por qué anda con el peluquín? Bueno, no vamos a hablar de los pelos del gabinete, porque es un tema, tenemos que hacer una columna en sí misma. Volvemos con esto de la marcha de la gorra, porque es algo que se viene practicando ya hace 19 años, arrancó en el 2017, y es, justamente para visibilizar, ¿no?, la violencia institucional y todo este entramado que cuesta mucho desarticular, porque está muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien armado, desde la policía, desde la justicia y mismo los
hospitales, ¿no? Como mencionaba, son cómplices también en alguna manera. Y bueno, acá en Buenos Aires se va a hacer también otra Marcha de la Gorra, que es la 9ª edición de la Marcha de la Gorra. Esto va a ser la marcha contra la violencia institucional. Hoy mismo, a las 2 de la tarde, movilizamos al Congreso junto a los jubilados. Esto publicaba UTEP. Ni ajuste, ni portación basta de narcos y represión, ponen ahí en el flyer. Y bueno, es muy importante participar porque esto mismo que mencionábamos, ¿no? La estigmatización de los pibes y las pibas, la violencia con la que la policía le permiten ejercer esa violencia, ¿no? Porque si remontamos el tiempo para atrás, pensamos un gobierno de Néstor, de Cristina, y no pasaba mucho. Si bien siempre pasaron estos casos de violencia institucional donde la policía mata pibes, eso pasó siempre, pero había una represalia, ¿no? Estos asesinos pagaban como tenían que pagar, porque recordemos que la policía no puede ejecutar a una persona, a es un muy civil. distinto cuando se condecora lo tiene que llevar a la efectivo, justicia, claro. Que cuando, hay y cuando se lo manda a reprimir, a golpear, a violentar, o se les da vía libre, que pasa eso en estos o cuando gobiernos. Incluso se pone en duda ante hechos muy concretos. Hace muy poco pasé por aquí, por la localidad de Monte, y está el monumento a los 4 jóvenes que fueron asesinados por la policía bonaerense bajo la administración de María Eugenia Vidal. Si no me equivoco, fue en 2018-2019. Acribillados. Sí, asesinados, iban en un vehículo y disparó la policía, quiso detenerlo, la policía empezó a disparar brutalmente y asesinó a cuatro de ellos. Y en ese momento la postura fue negar el hecho. Por eso esto que decía Male, obviamente que esto es una persistencia de las fuerzas de seguridad. Lo hemos hablado muchas veces con Matías Buzo Pampa, aquí. Sí. Pero es verdad que hay una postura distinta de un gobierno con otros, que es o condecorás al asesino, incluso con una agenda política que es de la inmediatez, ¿no? Todos sabemos que existen hechos de inseguridad y que vulneran a sectores de nuestra población que son transversales. ¿Sí? La inseguridad concretamente es transversal para nuestra población. No por eso amerite que las fuerzas de seguridad tengan vía libre para acribillar a cualquiera. No, porque si tenemos una justicia que actúa bien y una policía que actúa bien, no es necesario todo este derrame de sangre, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando es que nos estamos matando nosotros entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, y me parece muy importante mencionar también, para quien quiera verla, La Masacre de Pompeya, que es una película que visibiliza muy bien esto que pasa con la policía y cómo tanto la sociedad lo avala y los medios de comunicación también generan, claro, exactamente, generan algo que es también complicidad, ¿no? Así es. Entonces, hoy 9ª Marcha de la Gorra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ningún pibe es descartable. A las 14 horas en Sáenz Peña y Rivadavia. Ni ajuste ni portación. Basta de narcos y represión. Es la consigna. Movilizamos al Congreso junto a los jubilados. Así que hoy será una marcha conjunta. Combinado. Va a ser con los jubilados y también va a ser con el sector de la discapacidad que se moviliza, como decíamos, en el día de la discapacidad, en reclamo también contra el ajuste y la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad. Así que hoy será un combo completo. Veremos también la primera. Y será también el debut de Monteoliva a cargo de las fuerzas de seguridad. Así que también será hoy un escenario a estar todos y todas atentos. No creo. Analizaremos mañana el operativo de seguridad como hacemos todos los jueves en cada marcha y sobre todo en esta que tiene varias convocatorias. Y le sumo también va a estar el Garrahan porque hoy va a haber una convocatoria una gran también. Movilización. Entonces. Así es, va a ser grande. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana, dale que tenemos un montón, vamos con la tanda. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los